Quiero invitarle en esta mañana que me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 3. ¿Cuántos recibieron una palabra poderosa el domingo pasado con el pastor Curtis? Tiempo de gran bendición. Hicimos un receso en nuestra serie, ya estábamos para nuestra última semana. Hicimos un receso en nuestra serie 7 iglesias y vamos hoy a terminar con la séptima iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén. El amén significa el verdadero, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en la séptima semana de nuestra serie 7 iglesias. Estamos hablando acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Si usted de pronto hoy no sabe en qué estamos, o es primer domingo que viene, por 7 semanas consecutivas hemos estado hablando de un mensaje que Jesucristo por revelación le da al apóstol Juan, y le escribe 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Esto es un mensaje en el cual está hablando de asuntos específicos de cada iglesia, pero al mismo tiempo tiene un significado para nosotros hoy. Y hemos hablado de las 7 iglesias. A cada iglesia le hemos dado un nombre. La iglesia de Éfeso era la iglesia desenamorada, la iglesia sin amor. Esmirna fue la iglesia perseguida. Después hablamos de la iglesia conformada, la iglesia tolerante, la iglesia muerta. Hablamos de la iglesia rechazada, y hoy estamos en nuestra última iglesia, que es Laodicea, y a esta le he dado el nombre de la iglesia tibia. Diga fuerte, diga: la iglesia tibia. Yo no sé si alguna vez usted ha tomado algún producto que tenía que ser caliente, pero estaba tibio, o algún producto, una bebida que tenía que ser fría, pero estaba tibia. A mí me gusta el café caliente. Hay gente que ahora le gusta el café helado. Hace tiempo probé el café helado y me gustó, me llamó la atención. Pero cuando yo estoy tomando café caliente y de pronto me distraigo y lo dejo ahí por un momento y regreso y quiero tomar un sorbo otra vez y está tibio, inmediatamente la reacción de uno es: no, caliéntenlo otra vez, pónganlo en el microondas. Si tienes una gaseosa, a los que les gusta una Coca-Cola bien helada, como se la ponen a uno en la propaganda, así que estás sudando del frío, pero de pronto tienes sed y te van a dar una gaseosa y no está fría. De pronto yo he ido a algunas ciudades del interior y para mí eso fue un shock cultural, de que fui a una tienda y pedí una gaseosa y me dieron una gaseosa al clima, y cuando me la fui a tomar dije: no me pasa, necesito que esté helada, necesito que esté fría. Recuerdo hace un tiempo que alguien me había dado una botella de agua en la iglesia, y me la llevé y la puse en mi carro y me bajé a hacer unas vueltas, y cuando me monté otra vez tenía sed y fui a abrir la botella para tomarla. Se sentía bien por afuera, pero cuando la fui a consumir, el calor del carro había calentado el agua. No estaba ni fresca ni caliente, pero era una temperatura media, y la reacción de uno en ese momento es: no me pasa, no la puedo tragar. Este es el mensaje que Jesús le está diciendo a la iglesia. Les dice: ustedes no son fríos ni calientes, y por cuanto son tibios, los vomitaré de mi boca.
producen desagrado, y la imagen que yo veo es que son gente que está en el cuerpo de Cristo, pero como está tibia, los expulsaré del cuerpo. No me pasan, no son agradables para mí la manera como están viviendo. Y en esta mañana quiero tomar unos minutos para de pronto contextualizar un poco lo que está sucediendo en la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la que probablemente recibe la exhortación más fuerte de todas. La iglesia de la Odisea, a diferencia de otras, o la ciudad de la Odisea, era una ciudad súper avanzada económicamente. Tenían una economía fuerte, extremadamente rica en su tiempo. Y la ciudad de la Odisea era conocida por tres cosas específicas. Número uno, eran un centro bancario de su región. Eran la capital financiera de Asia en ese tiempo. Era como hablar hoy de Nueva York. Ahí estaban todos los bancos principales, todos los fondos, todas las entidades de crédito, toda la economía, todo pasaba, toda la bolsa pasaba por la ciudad de la Odisea. Así que eran fuertes económicamente. Número dos, eran conocidos porque tenían una especie de ovejas que producían una lana negra muy deseada. Y esto les había dado riquezas, porque seguían criando ovejas negras y las seguían vistiendo, y gente de todo el mundo compraba su lana. Y número tres, era una ciudad que era avanzada científicamente en la medicina, específicamente en el área de la oftalmología. Tenían un ungüento especial que habían descubierto que lo usaban para sanar enfermedades de los ojos. Y gente venía de todos lados del mundo a la Odisea a comprar este ungüento especial que sanaba enfermedades de los ojos. Así que la Odisea, la ciudad, es una ciudad del primer mundo en su tiempo. Es una ciudad autónoma, controlan el sistema financiero, controlan la industria textil, tienen grandes avances en la medicina, en la curación de los ojos. Si usted y yo fuéramos cristianos de ese tiempo, la Odisea era un buen lugar para vivir. Si de pronto usted estuviera buscando a qué ciudad de Asia Menor me mudo con mi familia, porque hay buenos trabajos, hay buenos salarios, hay buena estabilidad económica, la Odisea era el lugar al que usted quería ir. Los cristianos de ese tiempo probablemente podían querer adquirir cualquier cosa que quisieran comprar. A diferencia de Esmirna, yo no sé si recuerda la segunda iglesia que le dice: conozco que eres pobre. Una iglesia que estaba siendo perseguida y que los habían sacado de los gremios y de las uniones de trabajo, y ahora no tenían ni para comer. Conozco que eres pobre. Esto no está pasando en la Odisea. La Odisea no es una iglesia perseguida. En el año 60 después de Cristo, toda esta región sufrió un gran terremoto que destruyó casi toda Asia. Y cuando la ciudad de la Odisea fue destruida, Roma, que tenía el dominio de estas colonias, de estas regiones, les trató de enviar apoyo, de enviar subsidios. La Odisea dijo: no necesitamos que nos envíen nada. Nosotros tenemos el dinero suficiente para reconstruir toda nuestra ciudad. Eran ricos y arrogantes, no necesitaban de nada. Era un buen lugar para vivir. Sin embargo, la Odisea tenía un pequeño problema, o un gran problema, y el problema es que la Odisea no tenía agua. El lugar en el que fue plantada, en el que fue fundada, no tenía una fuente inmediata de agua fresca. Así que ellos tenían que traer el agua de otras ciudades, de otros pueblos. Traían el agua de kilómetros y kilómetros de distancia. En el día de hoy se han encontrado todas las tuberías hechas de barro con las cuales bombeaban agua desde otros sectores. Y el problema que tenían era que cuando el agua salía y llegaba hasta acá, el sol sobre las tuberías, a la hora que salía por la llave, por la pluma, era un agua tibia. Era un agua, el agua de ellos no era helada como la de nosotros, que usted mete en la nevera. Así que para ellos el agua fría era un agua a una buena temperatura. Pero el agua que salía de sus pozos, de sus llaves, era un agua que está semicaliente, como el agua que me tomé del carro. También era un agua que tenía un alto contenido de cierto calcio, ciertos aditivos que hacían el agua que tuviera un sabor desagradable, minerales que hacían el agua que fuera desagradable. Y la gente la consumía y la gente no le gustaba, escupía el agua. El agua había que ponerla en reposo después de sacarla de las llaves
para que fuera fácil de tomar. Así que cuando entendemos esto, entendemos un poco más de lo que Jesús en realidad le está diciendo a la iglesia de la Odisea. El versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo interesante de la ciudad de la Odisea es que estaba cerca de otras dos ciudades. Una de las ciudades era la ciudad de Hierápolis. Hierápolis era conocida por sus aguas termales. Aguas termales significaba que era un lugar en el que se encontraba sanidad. La gente iba ahí porque se creía que las aguas termales producían sanidad. Y también estaba entre otra ciudad, que era la ciudad de Colosas. Esta ciudad, el agua que ellos recibían era de páramos, de glaciares que se derretían, y su agua era fría, helada. Y lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es: ojalá fueras como el agua caliente de Hierápolis, que produce sanidad. Ojalá fueras como el agua helada de Colosas, que refresca y da refrigerio. Pero como no eres ni caliente ni frío, no sirves. Tu razón de ser ha dejado de ser. Tu razón de existir no funciona. Ya no tienes propósito. No sirves ni para lo uno ni para lo otro. Por tanto te vomitaré de mi boca. Y esta es una exhortación fuerte que Jesús le da a la iglesia. Y cuando yo leo este pasaje, no puedo sino preguntarme: ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia de la Odisea para recibir una exhortación tan fuerte? ¿Qué hicieron para que los llamaran tibios? ¿Qué quiere decir que son tibios? Y antes de decirle lo que creo que la Biblia nos está diciendo, quiero decirle lo que esto no significa. Muchas veces cuando leemos este pasaje pensamos que lo que Jesús está diciendo es: quiero que seas caliente espiritualmente, que seas avivado. Pensamos que la temperatura caliente hace referencia al fuego de Dios y el avivamiento de Dios. Incluso decimos: no seas frío espiritual, no seas apático espiritual. Pero Jesús no está diciendo esto. No está diciendo que seamos calientes y no fríos. No, dice: ojalá fueras caliente o frío, pero como eres tibio, no sirves. No eres la iglesia que yo soñé. No eres la iglesia que está en mi corazón. Se congregan y vienen y aplauden y celebran, pero no eres la iglesia conforme al corazón de Dios. Son tibios. Jesús está diciendo: el agua es fría, es buena, tiene una función. El agua caliente es buena, tiene una función. Pero tú como iglesia has perdido tu propósito. Has perdido tu norte. Y la pregunta importante es: ¿qué los hace una iglesia tibia? ¿Qué los hizo a ellos una iglesia tibia? Y quiero que me acompañe el versículo 17, porque ahí mismo nos dice por qué son tibios. El versículo 17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué Jesús los llama tibios? No porque estén fríos, no porque estén apáticos, no porque no estén avivados. Les dice: ustedes son tibios porque han dicho: somos ricos y nos hemos enriquecido, y de ninguna cosa tenemos necesidad. Por afuera, la iglesia de la Odisea parece una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia con los mejores lujos, con la mejor fachada, con los mejores programas, con la mejor logística. Tiene todo lo que cualquier iglesia podría desear. Por afuera son ricos, pero han llegado al punto de comodidad. Se han convertido en una iglesia materialista y han dicho: de nada tenemos necesidad. ¿Sabe? Yo creo que ese es un lugar peligroso en la vida del creyente, en la vida del cristiano, cuando llegamos al punto en el que estamos tan bien, estamos tan cómodos. Tengo salud, tengo un buen trabajo, tengo mi hogar estable, tengo a mis hijos saludables, voy a la iglesia todos los domingos. Todo está tan bien que inconscientemente, nunca lo decimos, pero llegamos al punto que decimos: ni siquiera necesitamos a Dios. Ni siquiera necesito a Dios en mi vida, porque soy autónomo, porque soy fuerte, porque soy inteligente, porque tengo muchos títulos, porque mira todo lo que hemos alcanzado. Ese es el pecado de la Odisea. Nos hemos enriquecido,
Mira lo que hemos logrado y de nada tenemos necesidad. ¿Sabe? No sé en qué lugar usted de pronto se encuentra hoy. De pronto usted dice: pastor, pero yo no soy rico, yo no soy millonario. Yo creo que no está hablando de cantidades de dinero, porque esto puede ser relativo en el lugar del mundo en el que nos encontremos. Pero muchas veces nos sentimos cómodos, tan cómodos en nuestra relación con Dios, que no tenemos la misma pasión, que no tenemos el mismo amor, que no tenemos la misma dependencia de Dios. Dependo de mi trabajo, dependo de mi salud, dependo de la estabilidad de mi familia, pero no siento ya que necesito depender totalmente de Dios. Una canción que cantábamos hace años dice: dependo de ti, tú me sostendrás. ¿Sabes? Es Dios el que te sostiene, es Dios el que te provee, es Dios el que te da, es Dios el que te da las fuerzas, es Dios el que te da el aliento, es Dios el que te da respirar. Nada de lo que nosotros tenemos es por nosotros. Todo proviene del Señor. Todo proviene del Señor. Pero ¿cuánto se nos olvida esto? ¿Cuánto se nos olvida? ¿Sabe? Yo me acuerdo que yo tengo un servicio de luz en la casa. Cuando me llega el recibo, ¿a cuántos les llega el recibo de la luz? Levante la mano. Cuando llega el recibo de la luz, yo me acuerdo: ay, esta mañana se fue la luz en mi casa, se fueron como 5 minutos. Ay, se fue la luz. El otro día mi esposa me dijo: Sergio, desde que cambiaron esta empresa de luz en Barranquilla, no se ha ido la luz en nuestro apartamento. Y enseguida la miré y le dije: Cristi, ¿para qué lo dijiste? No le estoy diciendo mentiras, se lo prometo, ¿cierto? No le estoy diciendo mentira. 10 minutos después, ¡pum!, se fue la luz. Estuve bravo con ella todo el día. Ya yo sabía, ya yo lo había pensado, pero nunca me había atrevido a decir: Señor, gracias porque esta empresa nunca se va. Bueno, se fue la luz. Pero sabe, a mí nunca me llega el recibo de la vida. A mí nunca me llega el recibo del aire. La empresa se llama Aire, pero a mí no me llega el recibo del oxígeno. Y como no me llega, a veces pienso que eso es algo que es parte de todo esto. Pero resulta que no. Y a veces pensamos que no necesito de Dios, que eso es una expectativa que Dios tiene sobre la humanidad, de darme y de bendecirme y de darme otro día para vivir. Esmirna era una iglesia pobre, pero le dice: ustedes son ricos. A la Odisea le dice todo lo contrario: ustedes son ricos, pero en realidad son pobres. No tienen absolutamente nada, porque no tienen lo más importante. No tienen a Dios, no tienen a la presencia del Espíritu Santo. Se han conformado con la comodidad de la vida, y la prosperidad económica los tiene en una bancarrota espiritual. Yo sé que usted conoce esta historia, yo la conozco perfectamente, de gente que viene a Cristo con problemas, como todos. Gente que viene a Cristo enfermos. Personas que venimos a Cristo sin trabajo, con escasez, en pobreza, en momentos difíciles. Yo recuerdo, mi papá hace años decía: algún día voy a poner una cámara aquí en la iglesia. Bueno, ahí hay una, nunca la usamos para eso. Pero dice: voy a poner una cámara para tomarle una foto a la gente cuando viene a Cristo. No sé si alguno lo escuchó llegar. Y después mostrarle una foto, lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Pero sabe, hay mucha gente que viene a Cristo sin nada, con problemas, enfermo, en necesidad. Pero cuando ahora Dios empieza a bendecir, cuando Dios sana, cuando Dios restaura, cuando Dios te da el trabajo que tanto oraste y que tanto le pediste, ahora ¿dónde estás? Como los 10 leprosos que vinieron a pedirle, y cuando los sanó se fueron, y Jesús dice: ¿en dónde están los otros 9? Uno solo vino a adorar, uno solo vino a agradecer, uno solo vino a decirle: si no fuera por ti no estaría sano. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros miles? ¿Dónde están los otros cientos que Jesús los cambió, los transformó, los redimió? Pero cuando todo estaba bien dijeron: no tenemos necesidad. No tenemos necesidad. Sabe, muy a menudo las iglesias, y incluyo a Camino, Verdad y Vida, no a la gente, pero la institución de la iglesia, el liderazgo, los pastores, a veces tenemos el afán y decimos: cuando tengamos ciertas cosas, cuando tengamos el sonido,
cuando tengamos las pantallas LEDs, cuando tengamos las sillas, cuando tengamos monitores in-ears, cuando tengamos un mejor look, cuando tengamos todas estas cosas materiales, entonces nos sentiremos más como iglesia. Entonces seremos una iglesia un poco más digna. Cuando tengamos el templo, cuando el Señor nos saque de este garaje y nos dé una gran propiedad, entonces nos vamos a sentir como iglesia. Y sabe, yo no estoy en contra de esas cosas. De hecho, ayer les envié una foto de la fachada. No era para nadie de la iglesia. Queremos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Pero yo le decía, Señor, ¿cómo podemos recibir todas esas cosas? ¿Cómo podemos disfrutar de todas esas bendiciones? Señor, pero ayúdanos a que nunca se nos olvide de que fuera de todas estas cosas, sin tu Espíritu Santo, sin tu presencia, si tú no estás en medio nuestro, no somos nada. No somos nada. Usted puede hoy estar aquí en una silla más cómoda, en aire acondicionado, de pronto en algo un poco más elaborado de lo que teníamos algunos años, pero apartados de Dios nada podemos hacer. Este es el problema de la Odisea. Tienen tanto que ahora dependen de los programas, ahora dependen de la logística, ahora dependen de una buena predicación, de un buen grupo de alabanza, ahora dependen de todo, pero en realidad no tienen nada. Ayer estaba buscando, no las pude encontrar, quería mostrarle algunas fotos. Pero hace 30 años, o un poco más de 30 años, si usted está aquí con nosotros por primera vez o es nuevo, nada de lo que está aquí existía. Nuestra iglesia quedaba en el lobby. Solo en el área del lobby, esto era un hueco, eran como 2 metros más abajo. Había que bajar unas escaleras. Aquí donde estamos sentados, esto era monte. Esto era desecho tóxico de empresas. Aquí había una pared y había más monte hacia atrás. Y había solo un pequeño techito en la parte de atrás. Y yo veía fotos y yo decía, ¿cómo la gente venía? ¿Cómo la gente aún venía de lejos para estar en ese lugar? Y yo me preguntaba, ¿por qué? Hoy nuestro énfasis es en tener todo tan elegante y tan consistente para que alguien se sienta bienvenido y acogido. Pero en ese tiempo no había nada. No habían instrumentos, no habían sonidos, habían pocos músicos, pocos cantantes. La escuela dominical era aquí en medio de esto. Recuerdo cuando empezamos a crecer un poco más, ahora se construyeron unos salones atrás. Y mi clase de escuela dominical era en un cuartico, eran como de 3 metros por 4 metros. Era donde iba a quedar la escalera del colegio. Y nos reuníamos ahí 4 o 5 niños con la hermana Neila a estudiar la palabra de Dios. No teníamos nada, pero ¿por qué la gente aún así venía? ¿Sabe por qué venía? Por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que atrae corazones a Él. Nosotros podemos tener las mejores canciones, las mejores alabanzas, el mejor recinto, el mejor marketing, el mejor lugar, pero nada hace a una persona permanecer en Cristo sino su presencia. Su presencia en nuestras vidas. Hace un tiempo escuchaba a un pastor en los Estados Unidos y él hablaba de que tenían algunos ministerios asociados en China. Y yo les hablaba de la iglesia perseguida, la iglesia subterránea. Y en una oportunidad él les mandó una carta, una nota diciendo: estamos orando por ustedes. Y estamos orando que el Señor detenga la persecución, de que la iglesia sea libre para predicar, de que deje de haber tanta persecución en la iglesia. Y los líderes de la iglesia en China le respondieron al pastor y le dijeron: pastor, por favor, no ore más eso por nosotros. Ore más bien de que el Señor nos ayude a serle fiel a Él en medio de la persecución. Porque ellos se dieron cuenta de que la persecución hace a la iglesia fuerte, de que la persecución hace a la iglesia comprometida, pero la comodidad nos enfría espiritualmente. La comodidad nos lleva a sentir de que no necesito depender de Dios. Nuestro objetivo como iglesia nunca debe ser atraer a la gente.
Nuestro objetivo debe ser atraer a la presencia de Dios. La presencia de Dios atraerá a los corazones a Él. Si te atraemos con música, si te atraemos con comida, si te atraemos con sorpresas, si te atraemos con marketing, el día que no haya eso, ese día te irás. Pero cuando la presencia de Dios te atrae con lazos de amor, cuando Jesús está del otro lado trayéndote poco a poco. Estabas en pecado, pero Jesús poco a poco te fue atrayendo y te fue jalando. Tomó 25 años, para algunos tomó 15, para otros tomó 45 años, pero ahí estaba Jesús atrayéndote con lazos de amor. Y cuando te encuentras con Él, no puede que no hayan luces, puede que no haya piano, puede que no haya predicación, puede que no hayan 4 paredes, pero la presencia de Dios cambia tu vida para siempre. La presencia de Dios cambia tu vida para siempre. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Y para mí como pastor, esto es una confrontación para nosotros los pastores, para nosotros los líderes, de tener cuidado con lo que proyectamos, de tener cuidado con lo que predicamos. Porque muchas veces los pastores y líderes sienten de que tengo que adaptar el evangelio al contexto donde la gente se encuentra, para que la gente lo reciba. Tengo que apelarle a la necesidad de la gente para que la gente abra su corazón al evangelio de Cristo. Y yo no tengo que adaptar nada. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios transforma corazones cuando la predicamos conforme a su verdad. No tengo que quitarle, ni ponerle, ni maquillarla. La palabra de Dios transforma. Y usted de pronto hoy ha escuchado un evangelio que yo le llamo el evangelio económico. No es el evangelio de Cristo, no son las buenas noticias de Jesús, son las buenas noticias económicas. Son las buenas noticias financieras. Y ese evangelio dice: ven y Dios te bendecirá. Ven y Dios te va a prosperar. Ven y Dios pagará tus deudas. He escuchado personas decir: yo veo deudas pagadas, veo dineros liberados, veo que Dios pone dinero en tu cuenta de Bancolombia, de Daviplata, de Nequi, de Davivienda, hasta en Rappi les ha puesto plata a Dios. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Jesús no vino al mundo a satisfacer nuestras necesidades económicas. Jesús vino al mundo a satisfacer nuestra necesidad espiritual. Ese es el evangelio de Cristo. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadiduras. Pero el evangelio de Cristo es fiel a su palabra. Él vino a cambiar vidas. Él vino a cambiar corazones. Él vino a libertarnos de nuestra condición de pecados para darnos vida eterna y salvación. Todo lo demás que Dios haga en tu vida en esta tierra es simplemente algo añadido. Pero no podemos invertirlo. No podemos predicar que ese es el evangelio. Ven a esta noche porque esta noche es la noche en la que Dios va a pagar todo lo que tú debes. No. Puede que Dios lo haga, puede que Dios lo haya hecho, pero el evangelio de Cristo es un evangelio santo, un evangelio puro. Sabe, yo recuerdo cuando estaba en la universidad en los Estados Unidos, mi esposa y yo éramos parte de el grupo de alabanza de la universidad, se llamaba Singers, y durante el año viajábamos por todos los Estados Unidos, diferentes iglesias. Mi esposa cantaba, que hoy cantó aquí por primera vez en la iglesia. Yo tocaba el bajo, ella me miraba y me picaba el ojo mientras yo tocaba el bajo, yo tratando de adorar al Señor y concentrarme aquí en el Señor. Pero viajábamos por todas partes, y recuerdo que íbamos a muchas iglesias reconocidas, iglesias tradicionales, iglesias en las que todo el grupo teníamos que ir de saco, de corbata, bien elegantes, bien vestidos. Todo el mundo de la iglesia encorbatado, vestidos supremamente elegantes. Cantábamos himnos y lo hacíamos con amor al Señor, pero a veces era frustrante llegar a ciertos lugares en que el coro cantaba, los cantantes, los músicos, todo el mundo. Era simplemente una liturgia, era simplemente algo que check, ya fui el domingo a la iglesia. Todo el mundo, cuando cantábamos un himno, la gente se colocaba en pie. Cuando cantábamos un coro más moderno, todo el mundo se sentaba. Y todo el mundo de pronto tan cómodo
en sus templos y en sus iglesias y en su economía y en lo que tenían, pero una iglesia totalmente, y esto es un estereotipo, no estoy hablando de todos los lugares a los que fuimos, de algunas, pero muchas de las iglesias en una condición de tibieza. Pero también recuerdo que todos los años íbamos a un lugar que se llamaba la Casa del Alfarero. No era una iglesia, era un centro de rehabilitación de drogadictos. Hombres que tenían sus vidas en pedazos, habían perdido a sus familias, sus hijos, por las drogas, por el alcohol. Muchos de ellos estaban allí porque el juez les había dicho: o es la cárcel o es la rehabilitación. Y ellos dijeron: rehabilitación. Y recuerdo cuando íbamos a ese lugar, muchos de estos hombres habían conocido a Cristo en este centro de rehabilitación cristiano. Habían tenido un encuentro con Jesús. Nadie estaba de saco de corbata. Esta gente venía y nos ayudaba a cargar, a desmontar, a hacer, nos abrazaban, nos saludaban. A nosotros nos asustaron cuando fuimos, porque nos dijeron: ojo, porque este es un lugar de rehabilitación y uno nunca sabe. Y uno está así, uno se pone la billetera aquí adelante enseguida. Y llegamos y nos abrazaron y nos dieron la bienvenida. Pensamos que eso era algo impresionante hasta que empezamos a cantar. Nunca en mi vida he escuchado algo tan increíble. Yo creo que el cielo será como ese sonido. Las voces de esos 200 hombres apagaban lo que cantábamos con nuestros micrófonos, con manos elevadas al cielo, postrados en el piso, llorando, quebrantados. No sé si los que fuimos a la cárcel modelo recuerdan nuestra experiencia en la cárcel. ¿Sabe? Cuando hicimos el llamado a aceptar a Cristo, nunca he escuchado una confesión de fe tan contundente en mi vida. Esos hombres gritaban con toda su vida: Jesús, te necesitamos, perdona nuestros pecados. No podemos seguir viviendo de la misma manera, porque cuando llegas a un momento en el que no tienes nada y lo has perdido todo, reconoces tu necesidad de Cristo. La Odisea lo tiene todo. La Odisea lo ha alcanzado todo. Son ricos, pero Jesús le dice: no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí ahora él hace un contraste con una comparación con la condición de la ciudad. Él está diciendo: tu dinero no sirve de nada. Eres el centro bancario, eres la capital financiera de esta región de Asia, pero compra de mí oro refinado por fuego. Compra las verdaderas riquezas que valen. No hagas tesoros en la tierra, haz mejor tesoro en los cielos. Las verdaderas riquezas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe? No hay nada de malo con sus riquezas terrenales, pero ninguna se compara con las gloriosas riquezas que tenemos en Cristo. Les está diciendo: tú produces la mejor lana negra del mundo, eres famoso por eso, pero vístete con vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Les está diciendo: vístete de santidad. Estás viviendo en pecado, estás viviendo lejos de Dios, vístete con lino fino y resplandeciente. Esas son las vestiduras de la iglesia por la que Jesucristo viene, vestiduras de lino fino. Y por último les está diciendo: ustedes son los más avanzados en un ungüento para los ojos, ok, unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo es el que da visión al hombre. Cristo es el que le devuelve la vista al hombre ciego. Cuando le preguntaron al ciego acerca de Jesús, él dijo: no me hagan tantas preguntas, yo no sé nada. Lo único que yo sé es que era ciego, pero ahora puedo ver. ¿Sabe? Yo no sé cómo Dios ha hecho lo que ha hecho en mi vida. Yo veo personas y no sé cómo Dios ha transformado tu vida. Lo único que sé es que estábamos ciegos, pero ahora en Cristo podemos ver. Y Jesús les está diciendo eso: vístanse de vestiduras blancas, compren oro refinado por mí, abran sus ojos espirituales, dejen de ser esa iglesia tibia. Y quiero terminar con esto. Hace 2 domingos
Yo les mencionaba que Dios le está hablando a cada iglesia de manera específica, pero al mismo tiempo es un mensaje profético para la iglesia. Y cada una de estas 7 iglesias representa un periodo de la historia de la iglesia, o representa una etapa profética, la línea profética de las iglesias. ¿Qué quiero decir? Cada iglesia, cuando usted mira la historia de la iglesia, se puede dar cuenta que estos mensajes están hablando a etapas, a periodos históricos que nosotros hemos vivido con la iglesia. Quiero que Fer, por favor, ponla en la pantalla. Pero número 1, la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia desenamorada, históricamente corresponde al año 31 al año 100 después de Cristo. La iglesia creyó, y la iglesia neotestamentaria del Nuevo Testamento está avivada, ama al Señor, pero 30 años después se empezaron a enfriar. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Vinimos a Cristo, pero al pasar de los años, los problemas, las adversidades a veces nos llevan a perder el primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida, representa el periodo de 100 años a 323 después de Cristo. Este fue el periodo de mayor persecución en la vida de la iglesia. Corresponde a lo que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis. Cristianos apedreados, perseguidos, quemados, ahorcados. Ahora quiero saltar algunos, pero hablamos de Sardis, la iglesia muerta, que corresponde al año 1798 a 1833. Ahora lo interesante de esto es que Roma perseguía a la iglesia, pero ahora, tantos años después, ahora Roma es cristiana. Ahora es la religión romana, apostólica. Y Roma, ahora el evangelio se ha esparcido, ha crecido. Ellos tienen dominio de todo, aún del Estado, pero es una iglesia muerta. Es una iglesia que vende indulgencias, que vende la salvación, que no permite que los cristianos tengan la Biblia en sus manos. Solamente el sacerdote podía decirle a la gente lo que la Biblia decía y cómo interpretarlo. Yo les contaba que se levantó un hombre llamado Martín Lutero, y este hombre puso las tesis de Lutero en esas puertas y declaró que la palabra era para todos. Se tradujo y empezó a haber un avivamiento en toda la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra sale, cuando la palabra deja de ser dominada por unos cuantos y todos tenemos acceso, cambia y transforma vidas, cambia hogares, cambia corazones, cambia naciones. El domingo antepasado hablamos de Filadelfia, y esta era la iglesia rechazada, o la iglesia de las puertas abiertas. Era rechazada, pero Dios les dice: he aquí que yo abro puertas que nadie puede cerrar. Esta es la iglesia misionera del año 1833 a 1940. La mayor movilización misionera que el mundo ha visto sucedió en ese periodo. Y esto nos lleva hoy a la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que abarca del año 1844 hasta el presente, o del año 1844 hasta la venida de Cristo. Y Jesús le dice a esta iglesia: tú eres la iglesia tibia, la iglesia que crees que lo tiene todo, que estás viviendo tu fe a tu manera, que estás viviendo tu caminar con Cristo como tú lo quieres vivir. Alguien me contaba el otro día de un familiar, y esta persona me decía que su familiar le había dicho que él ya estaba en otro nivel en otro nivel de relación con Dios, en el que él no necesitaba orar, no necesitaba leer la Biblia, no necesitaba congregar, no necesitaba hacer nada, porque él ya estaba en otro nivel. Y esa es la comodidad que muchas veces nuestra sociedad y lo que tenemos y lo que luchamos por alcanzar nos lleva a sentir, y lo que hace es que nos aleja de Cristo. Y quiero terminar con el versículo 20. El versículo 20 usted lo ha escuchado muchas veces. Lo repetimos en las iglesias casi todos los domingos. De hecho, yo también lo he repetido, pero al estudiar la Odisea, ahora este versículo cambia su significado para mí. Cambia totalmente lo que en realidad Jesús nos está diciendo. Y el versículo 20 dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, en otras palabras, he aquí que yo estoy cerca. La semana antepasada, cuando hablamos de Filadelfia, dijo: he aquí que vengo pronto. ¿Sabe? Cuando alguien lo llama por teléfono y le dice: ya voy para allá, vengo pronto. Esa fue la
antepenúltima iglesia, ahora les dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es el significado profético de esta última iglesia? El significado profético es: arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Sabe? Esto no es un evangelio de juicio y de condenación y de infierno. Yo ayer les iba a poner en el mensaje, pero no sabía si de pronto iban a entender mi mal humor. Pero yo les iba a decir: mañana la predicación va a estar infernal. A veces pensamos que el evangelio es juicio y condenación, pero en realidad Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia, y Él está buscando una iglesia avivada, una iglesia lista, una iglesia preparada. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy cerca. De pronto tú en esta mañana has escuchado la palabra del Señor y tú dices: pastor, yo estoy lejos de Cristo. Yo he estado cómodo en la religión, yo he estado cómodo en la iglesia. Yo vengo a la iglesia, pero creo que no tengo relación con Jesús. Y Jesús está diciendo: yo estoy a la puerta de tu corazón y estoy llamando. Si alguien se atreve a abrir la puerta y dejarme entrar y salir de su comodidad, salir de su tibieza espiritual, he aquí que yo entraré, cenaré con él, tendré comunión con él, transformaré tu comunión, tu relación, tu familia. Te cambiaré de tu lugar de pecado. He aquí que yo estoy a la puerta. Si usted no escucha más nada de este mensaje, si no recuerda las estadísticas, si no recuerda los detalles, el mensaje es: Jesús está a la puerta. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a abrir? ¿O vamos a seguir viviendo nuestra vida, nuestra manera, nuestra forma de vivir? Y el versículo 22 termina diciendo con lo que todas las iglesias han escuchado. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos espirituales en esta mañana? Denle un aplauso al Señor de alabanza, de adoración. Amén. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Pregúntele al Espíritu Santo, dígale: Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir?